Bueno, una vez más, bienvenidos, vayan conmigo a la escritura rápidamente. Josué capítulo 1. Estudiamos en la semana pasada los versículos del 1 al 9. Pues ahora vamos a estar analizando los versículos del 10 al 18 y podemos encontrar algunas cosas muy interesantes. Hemos titulado este mensaje La necesidad de la autoridad espiritual para poseer la vida plena. Recuerden que la semana pasada hablamos sobre la vida plena, de cómo podemos alcanzar la vida plena y de esa manera con los primeros versículos que hacíamos forma de este estudio. Pues ahora debemos reconocer a través de la escritura que necesitamos la autoridad espiritual para poder alcanzar la vida plena. Si no hay autoridad espiritual, tanto en nosotros, dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, como dentro de la estructura de nuestro cristianismo a través de la iglesia, a través de los líderes, a través de los pastores, a través de donde sea que usted se congregue, hay personas que tienen autoridad espiritual y nosotros no reconocemos esto, pues no vamos a poder hacer nada. Y esto es lo que vamos a aprender en los próximos minutos. Así que vamos de frente a la lectura de nuestra porción bíblica de hoy. Josué 1 del 10 al 18. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasar por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, y de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Ok, vamos a hacer un análisis sobre esto muy interesante. Volviendo un poquito hacia atrás, recordemos que en la historia empezamos con el libro de Josué haciendo una transición de mando. Moisés, dijimos en la introducción, había muerto justo antes de entrar a la tierra prometida, al lado este del Jordán, es a donde Moisés fallece, a donde es tomado por el Señor. Explicamos que la muerte en este caso para Moisés no era el castigo, la muerte era la bendición. Moisés había servido a Dios por más de 40 años guiando al pueblo de Israel. Y debido a un intercambio de malentendido y con un exabrupto de Moisés, el Señor le dijo: bueno, ok, entonces creo que ha llegado a tu fin el tiempo en el liderazgo del grupo, por lo tanto te voy a bendecir. No vas a ver la tierra prometida, no vas a entrar a la tierra prometida, más la podrás ver, pero vas a morir. Recuerden, y ya lo hemos dicho mucho a través de esta plataforma, la muerte para el cristiano es una bendición. La muerte para el cristiano es una promoción. La muerte para el cristiano es lo que estamos esperando todos, ir a la presencia de Dios. La muerte para los que se quedan es un dolor. La muerte para los que se quedan realmente es una separación física de algún ser querido. Pero para Dios es una bendición. Es llamar a su presencia a sus hijos amados. Esto pasó con Moisés. El hecho que Moisés muriera no quería decir que estaba siendo castigado por Dios. Estaba siendo promovido por él. Y entonces, si nos vamos un poquito atrás, solo por tomar el contexto, recuerden que
para poder entender una historia bíblica y el mensaje de Dios para todos nosotros, tenemos que entender qué es lo que pasa en el contexto de la situación y nunca agarrar una doctrina de un solo versículo bíblico. Si usted retrocede un poco en Deuteronomio capítulo 34, que es el libro inmediatamente anterior a Josué, 34 capítulo 1, ahí nos dice geográficamente a dónde estaba parado Moisés en el momento de su muerte. Deuteronomio 34:1 dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Vamos a parar ahí, porque lo interesante es que Moisés estaba en el monte Nebo. El monte Nebo está muy cerca entre la unión del Mar Muerto y el río Jordán. En esa parte, al este, entre la unión del Mar Muerto y el río Jordán, está el monte Nebo. Era una parte muy alta. Por lo tanto, él, parado en ese monte, viendo hacia el oeste, podía tener una mirada a 90 grados justamente, es decir, si él está parado al oeste, estaba a las 12 de su posición, estaba Jericó y Jerusalén, que era justamente donde después el pueblo de Israel iba a atravesar el río Jordán. Desde ahí estaba el Señor viendo. Si tengo oportunidad voy a mostrarles un mapa, vamos a ver si lo podemos hacer, yo lo tengo acá enfrente ahora y quisiera mostrarles para saber a dónde estamos hablando de toda esta situación, pero un poquito más adelante lo voy a hacer porque también quiero explicarles algo más de lo que vamos a encontrar aquí en la Biblia. Entonces, tenían que pasar el Jordán y eso es lo que estamos viendo. Moisés había muerto. En ese capítulo 34, el libro de Deuteronomio, versículo 1, nos dice exactamente a dónde estaba parado al momento de morir. Después en el capítulo 1 de Josué vemos cómo el Señor traspasa el mando de Moisés a Josué y le dice esto que leímos al principio en los versículos 8 y 9. En este momento Josué toma posesión. Y eso es lo que queremos ver. Josué mandó a los oficiales del pueblo. En el momento Josué asumió su responsabilidad de liderazgo, tanto humano como espiritual, del pueblo de Israel, y de inmediato ya sabía, porque estaba conectado con Dios, esa es una de las grandes características que deben tener los buenos líderes, es que están conectados con Dios y Dios traspasa el mando y de inmediato empieza a girar instrucciones de lo que se tenía que hacer. Mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento. Recuerden, todos habían sido nómadas por 40 años, estaban en sus campamentos, y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. ¿Por qué 3 días? ¿Por qué Josué en su mente se le habrán ocurrido esos 3 días? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? ¿De dónde saca 3 días? Josué en su experiencia sabía que el campamento iba a tomar 3 días levantarlo y empezar a que todo el mundo empezara a caminar. Josué había estado mucho tiempo siguiendo a Moisés y sabía cómo se manejaba la situación. No lo podían hacer en 2 días, no se hubiera levantado toda la gente, ni hubieran levantado sus tiendas, ni hubieran guardado sus enseres, ni hubieran movido a su ganado. Ellos tenían que caminar y todo esto se podía preparar hasta en 3 días. Entonces vino Josué y mandó la orden de acuerdo a lo que él conocía. En 3 días pasaremos el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Claro, no iba a ser así de fácil, íbamos a encontrar varios obstáculos en el camino que vamos a ir aprendiendo con el tiempo a lo largo de todo este libro. Ahora, en ese momento pasa otra historia. Perfecto, van los encargados del pueblo, van pregonando en medio del campamento, empiezan a arreglar sus cositas porque nos vamos en 3 días. Después de esto dice también, versículo 12, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés. Recuerden ustedes que una de las grandes, o quizás la más importante de las delegaciones que dio Dios a Josué era que iba a repartir la tierra entre las 12 tribus.
Dijimos en su momento que eso iba a ser súper difícil, porque nadie en este mundo está contento con lo que le dan. Siempre quieren más, o siempre se quejan, o siempre dicen, no, a mí me tocó este, pero me hubiera gustado mejor el otro. No, a mí me gustó más la vista al mar y no me han dado vista al mar. Yo no tengo salida al mar, tengo salida al río. A mí me gusta más el río, me gusta más. Nunca vamos a estar contentos los seres humanos, ¿no es cierto? Y entonces a él le tocaba repartir una porción de tierra de acuerdo a la voluntad de Dios. Él no lo iba a hacer pensando en sus primos, en sus tíos, en sus abuelos, sino que lo iba a hacer guiado por Dios. Entonces aquí dice que a la tribu de Rubén, los rubenitas, y a la tribu de Gad, los gaditas, recuerden que eran 12 tribus de las que estamos hablando acá, y esas 12 tribus de Israel, si usted puede investigar un poquito más sobre esto, si usted lo quiere hacer, pero eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Esas eran las 12 tribus, esos eran los 12 hijos del patriarca. Sin embargo, después hubo como una reorganización. ¿Recuerdan la historia de José? ¿Recuerdan que José fue vendido por sus hermanos? Primero lo querían matar, lo metieron a una cisterna, después se lo vendieron a unos mercaderes y él fue vendido como esclavo a Egipto y llegó a ser el número 2 de Egipto después de Faraón. ¿Recuerdan la historia de José? Después llegaron sus hermanos a pedir comida a Egipto porque había una gran hambruna sobre la tierra y José pues les da comida y hace una historia ahí con su hermano menor Benjamín y hay un gran enredo entre ellos hasta que finalmente José se desenmascara y les dice soy yo el hermano de ustedes y mandan a traer a su papá y etcétera, etcétera y hacen una gran cosa. Entonces después José tuvo 2 hijos y esos 2 hijos son los que se convierten en los herederos de la tierra de José. Por lo tanto, cuando se hizo la repartición de la tierra, no hay una tierra para José, sino que hay 2 tierras, una para Efraín y una para Manasés, que son los 2 hijos de José. Por eso ustedes van a ver en el mapa que no existe una tribu de José, sino que están 2 tribus, tanto de Efraín como de Manasés. Otra cosa interesante de encontrar es que mencionamos dentro de las 12 tribus a la tribu de Leví. La tribu de Leví eran los escogidos para ser los sacerdotes de toda la raza judía, de todo el pueblo judío. Los levitas no tenían una tierra propia, no tenían una porción de la tierra porque tenían que andar visitando a todas las tribus, guiándolos en la palabra de Dios, siendo ellos los guías espirituales. Dios dejó una nota y dijo, los levitas no tendrán porción de tierra, sino que todos los 11 más deben darle siempre una porción de sus tierras para que los levitas vivan en cada una de las tribus. Por lo tanto, al final de todo este juego de nombres y palabras, resulta que siempre terminan habiendo 12 porciones de tierra. Quitamos a José, quitamos a Leví, pero agregamos a Efraín y Manasés, hijos de José, y entonces se completan siempre las 12 porciones. Ok, ahí ya estamos claros en cuanto a todo esto. Pero ¿por qué viene Josué a hablar con los rubenitas y a hablar con los gaditas? Y después dice que también habló con la media tribu de Manasés. ¿Por qué media? ¿Y a dónde está la otra tribu? ¿Por qué media? ¿Por qué solo le dieron mitad a Manasés? No, le dieron una completa partida por la mitad. Entonces, es importante encontrar esto. Dice, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, que os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Dijimos que Moisés estaba parado en el monte Nebo. Monte Nebo está al este del Jordán. No lo habían cruzado todavía. Y está diciendo Josué a estas 3 tribus que el Señor les había dado esa tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado al este, al lado este del Jordán. Entonces, ahí donde están parados ellos, ahí era ya la tierra prometida para estas 3 tribus. Y ellos no tenían que caminar para ningún lugar. Entonces,
Aquí es a donde quiero ver si logramos ver este mapa, y tal vez ustedes lo pueden observar, en donde marcamos el monte Nebo, y en el monte Nebo está la zona de la tribu de Rubén, arriba está la zona de la tribu de Gad, y arriba la media tribu de Manasés, porque la otra mitad de la tribu de Manasés está ya del otro lado del Jordán, está al oeste del Jordán. Entonces había que hacer ese milagro de partir las aguas del Jordán y pasar por ahí. Quiero ver si se los puedo mostrar. Vamos a ver si se ve bien en cámara. Entonces, vemos que en esta porción de acá es a donde está el monte Nebo. Tal vez ahí lo pueden ver. En la parte de arriba está la tribu de Gad y en la parte la media tribu de Manasés. Esa línea celeste que pasa por ahí, me salió un avión por ahí, pero en este momento quitamos el avión. En esta tribu está Gad, y ustedes ven esa raya azul en medio de las dos tribus de Manasés. Esa raya azul es el río Jordán. Está conectado hacia abajo con el Mar Muerto y hacia arriba con el Mar de Galilea. Entonces ellos ya estaban en su tierra, ellos no tenían por qué moverse más, se hubieran quedado tranquilamente ahí. Pero lo que se está diciendo Josué es que tienen que ayudar a su pueblo con sus hombres armados, con su ejército, a poder cruzar el Jordán, porque todavía les quedaban muchas cosas más que hacer. Entonces tenían que cruzar el Jordán y pasar a este lado y empezar a repartir las tierras, como ustedes pueden ver, desde arriba hasta abajo. Si nosotros contamos esos colores en donde está dividida la tierra, van a ser 12 colores, cada una con su tribu. Bueno, espero que lo hayan podido apreciar bien. Ahora, vemos que él llega, platica con ellos y les menciona: vuestras mujeres, vuestros niños, estoy en el capítulo 14, y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. No es justo que se queden aquí, vayan a ayudar. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después, cuando ya se hayan conquistado todas esas otras tierras que vimos ahí, después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. ¿De dónde sacó todo eso Josué? ¿En qué momento se le ocurrió? Si todo esto acababa de pasar, recién está recibiendo el mando. ¿Cómo era posible que él tenía tan claro en su cabeza cuál iba a ser la estrategia? Era porque probablemente ya la había oído, probablemente estando cerca de Moisés, él entendía cuál iba a ser la manera en la que iba a hacer esto. Pero no solo eso, esa es la parte humana. Estoy seguro que Dios, cuando le dio la investidura como líder del pueblo de Israel, también le dio las instrucciones. Es por eso, queridos hermanos y amigos, que hemos titulado este mensaje La necesidad de la autoridad espiritual para poseer la vida plena. Si nosotros no encontramos en Dios nuestra autoridad espiritual, si no encontramos el gobierno del Espíritu Santo dentro de nosotros, si no escuchamos atentamente los planes que tiene para nuestra vida, no vamos a encontrar cómo hacer. Probablemente Josué y a Gad y a Rubén y a la media tribu de Manasés le era consentido decir: bueno, ya llegamos, gracias, gusto de verlos a todos, fue un gusto estar en los últimos 40 años con ustedes, aquí nos quedamos en nuestra tierra. Y después probablemente el resto del pueblo de Israel se iba a encontrar corto de ejército para poder enfrentar lo que venía del otro lado del Jordán, y ahí le hubiéramos dicho a aquellos que vinieran, con ellos hubiéramos completado toda la gente que necesitábamos para enfrentar lo que íbamos a enfrentar. Pero ¿quién supiera el futuro?, hubieran dicho en ese momento. Sin embargo, Josué, guiado por el Espíritu Santo y con la autoridad espiritual que Dios le había concedido, tenía una estrategia armada. Versículo 16. Entonces respondieron a Josué: ¿quiénes? Estas 3 tribus. Respondieron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado.
¿Cómo los convenció tan rápido? ¿Cómo Josué convenció? Y miren lo que dice, e iremos a donde quiera que nos mandes. ¡Wow! ¡Qué poder, qué autoridad tenía Josué en ese momento como para llegar y decir unas cuantas frases y convencer a estos hombres de seguir un futuro incierto hasta llegar a la tierra prometida del resto del pueblo de Israel? De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. ¿Qué vieron en este hombre? ¿Cómo estuvo su testimonio en todo el tiempo que estuvo ayudando a Moisés? ¿Y cómo está el testimonio de su palabra en ese momento? Uno puede ver cuando la unción del Espíritu de Dios tiene autoridad sobre una persona. Y ellos lo estaban en ese momento reconociendo. Versículo 17, punto y coma. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Esa es hay dos requisitos que estas tres tribus le estaban exigiendo a Josué. La primera de ellas es que el Señor Jehová, tu Dios, esté contigo siempre como estuvo con Moisés. Si nosotros vemos eso, te vamos a seguir a ojos cerrados donde quiera que vayas. Cuando nosotros tenemos una necesidad de poder entrar a disfrutar de la tierra prometida que Dios nos ha dicho que vamos a disfrutar, necesitamos reconocer la autoridad espiritual en nuestra vida. La autoridad espiritual inmediata va a ser obviamente el Espíritu Santo. Necesitamos tomar esa actividad o esa autoridad espiritual. Y entonces solamente Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que mandes, que muera. Quiere decir, vamos a hacernos cargo de que todo el mundo cumpla la ley. Punto y coma. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Necesitamos un hombre ungido, lleno del Espíritu de Dios y que sea fuerte y valiente. Pero ¿qué le había dicho el Señor a Josué en los versículos 8 y 9? Él ya le había dado autoridad, ya había reconocido que tenía que depender de Dios y ya le había dicho el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas y desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Inmediatamente antes de eso le dio la herramienta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es ya en sí la estrategia de Dios. ¿Qué tenía que hacer entonces Josué? Cumplir la estrategia de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo para poder entrar y vivir plenamente en la tierra prometida? Cumplir el propósito de Dios a través de la lectura de la palabra, no alejarme de la palabra de Dios, cumplirla o tratar hasta la muerte de cumplirla en mi vida, de manera que la unción, la autoridad y el reconocimiento del Espíritu Santo esté sobre nosotros para entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es su tierra prometida? ¿Su tierra prometida es un tiempo de paz? ¿Su tierra prometida es un tiempo de sanidad física? ¿Su tierra prometida es un tiempo de autoridad en el Espíritu Santo? ¿Su tierra prometida es, qué sé yo, cualquier cosa? Pues entonces la fórmula del éxito para usted y para mí va a ser la misma que Dios le exigió a Josué en este momento. Y es la misma que el pueblo de Israel y estas tres tribus le estaban exigiendo a Josué para que las cosas salieran bien. Tenés todo nuestro apoyo. Solo te pedimos que Dios no se vaya de ti. Y solo te pedimos que no vayas a salir corriendo, huyendo en la primera batalla que encontremos. ¡Qué bendición! Para lograr comprender esto, tiene que haber una renovación espiritual en nuestra mente, que es lo que hace el Señor Jesucristo cuando le aceptamos como Señor y Salvador y el Espíritu Santo pasa a morar en nuestro interior. Tenemos una fe agresiva hacia nuestra herencia como hijos de Dios. Dependemos y usamos la palabra de Dios para nuestra vida y nuestra toma de decisiones. Aceptamos ayuda no solo de la Biblia y de Dios, por supuesto que con eso tendríamos, sin embargo también aceptamos ayuda del equipo ministerial,
Aceptamos ayuda de la iglesia, aceptamos un consejo del pastor, aceptamos un consejo de las personas que están trabajando por el Señor en el servicio a Dios. Aceptamos el desafío de ser siervos de Dios. Decidimos obedecer a Dios antes que los placeres de este mundo. Extraemos y aplicamos las verdades bíblicas. Todo esto es parte del paquete que Dios nos ha pedido para que ustedes y yo podamos entrar a nuestra tierra prometida con autoridad espiritual. Entonces, desgraciadamente a veces en el mundo se malinterpreta la autoridad. La autoridad, algunas personas creen que tener la posición es tener la autoridad. No es así. Dicen los estudiosos que la posición, es decir, el rango o el puesto, únicamente le da 10% de autoridad sobre su equipo. El otro 90% de autoridad sobre su equipo se lo va a dar el carácter. Creer que los demás obedecerán solo porque tiene usted una posición, esas son indicaciones de que estamos en el error, de que no estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que somos nos da autoridad, no tanto lo que hacemos o lo que decimos, sino poder ejecutar realmente algo que es transparente bajo la unción del Espíritu Santo. Se muestran las indicaciones que damos acerca de la obediencia y de las estrategias de abastecimiento. Recuerden, en el versículo 11 dijimos, 3 días tienen y díganle que empaquen comida por esto, por otro, aquí y allá. Él empezó a hacer la logística de una sola vez. Se muestra en esas estrategias de asignación de responsabilidades también. Llamó a los principales y los mandó a cada una de las tribus, y de ahí llamó a 3 representantes de las 3 tribus que se quedaban en ese lado y habló con ellos. Hizo una estrategia, pero no es su posición, no era la posición de Josué como líder del pueblo de Israel, era lo que realmente él estaba demostrando con su carácter, estar lleno de la unción del Espíritu Santo y depender absolutamente de Dios. Entonces la autoridad espiritual es el respaldo de Dios. Su autoridad espiritual es su respaldo de Dios. Usted tiene respaldo de Dios, va a tener autoridad espiritual. Eso es a lo que me refiero. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos la autoridad de Dios como respaldo para poder alcanzar las metas que Él nos ha puesto en esta vida, mientras estemos en este lugar. La condición de autoridad espiritual para seguir el liderazgo de Josué con el pueblo estaba a prueba en ese momento, por supuesto. Ya lo leímos y lo hemos repasado en Josué 1 del 1 al 6, vimos cómo es el cambio de mando que el Señor le estaba sirviendo entonces a Josué en ese momento. Tú y todo el pueblo cruzarán el Jordán, y le dio todas las instrucciones de ese cambio de mando. Josué reemplazaría el liderazgo de Moisés después de su muerte, y Dios le da el objetivo del proyecto de la conquista. Esto vas a hacer. Esta es la meta final, que tú llegues a la tierra prometida y repartas la tierra. Dios le asegura que el proyecto será cumplido. En Josué 1:6, que es el estudio anterior, vemos que Dios le asegura que se va a cumplir. Sabemos una promesa de Dios. No sabemos todavía cuánto va a tomar, cuánto esfuerzo va a requerir, cuáles son los obstáculos que tendremos que vencer, pero que se va a cumplir, es palabra de Dios. Entonces, Josué da dirección sabia antes de la conquista, y ahí es a donde vemos esto de los versículos del 11 al 15, cuando él empieza a ordenarlo todo, a hablar y a hacer negociaciones con estas 3 tribus. La aceptación del pueblo de la posición de liderazgo de Josué fue determinante. Si no, Josué no hubiera podido hacer nada. Cuando Dios nos llena de su Santo Espíritu, y ese es el respaldo de la autoridad espiritual de Dios sobre nuestra vida, la gente dice, bueno, yo no sé, pero bueno, vamos a confiar en Él, y es necesario que lo apoyemos en lo que hace porque hemos visto en Él su testimonio. La condición que el pueblo pone para aceptar el liderazgo de Josué es esa autoridad espiritual sobre él, el respaldo de Dios. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo. No podemos conquistar ninguna tierra sin el respaldo y la autoridad espiritual de Dios.
Lo que implica esta autoridad espiritual. Bueno, hay un cambio notorio en nuestra vida. Recuerden que Moisés resplandeció cuando subió al monte a recibir las tablas de la ley. El respaldo a los resultados notorios que hay en la vida. Moisés hizo milagros. Por supuesto, Dios hace los milagros, pues lo hizo a través de Moisés. El modelaje de estar en la voluntad de Dios. Moisés se mantuvo en la voluntad de Dios a pesar de todos los problemas y las rebeliones del pueblo. La victoria en las dificultades que Dios le concedió a Moisés ante las necesidades, y cuando hubo necesidad de provisión el Señor proveyó. La dirección sabia hacia la victoria. Moisés los lleva a la frontera de la tierra prometida y dice: ok, hasta aquí había diseñado tu trabajo, ahora tu premio es venir a mi presencia. ¿Cuáles fueron los resultados en este caso? Que ese líder poseerá o experimentará la vida plena. Josué lo experimentó al final, y yo estoy seguro que Moisés, a diferencia de lo que algunos puedan pensar, en el monte Nebo cuando murió estaba lleno, estaba pleno, porque él sabía que había terminado su rol dentro de esto, había guiado a ese pueblo por tantos años, por décadas, y que en ese momento él tenía que entregar el mando. Cuando las cosas vienen de Dios nos dan paz. Cuando las cosas vienen de Dios nos da tranquilidad. No es un castigo, no estaban castigando a Moisés, lo estaban promoviendo. Le estaban diciendo: ya es tiempo de entregar el mando, ya es tiempo de un descanso, ahora vente a la presencia de tu Señor. Ayudará a que el pueblo de Dios experimente la vida plena. El pueblo entró finalmente a la tierra prometida. Ya tenemos registros de eso, claro que sí. ¿Cuál es el significado de esta autoridad? Bueno, esa palabra autoridad en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega, exousia, que quiere decir el poder de regir o el poder de gobernar. La autoridad es más subjetiva que objetiva. Tenemos algunas notas aquí de algunos militares famosos. Por ejemplo, Winston Churchill decía, bueno, no era militar Winston Churchill, pero estaba dirigiendo los destinos de Inglaterra durante la guerra, y él define el liderazgo es aquello que tú tienes en determinado momento, que hace que alguien haga lo que tú quieres que haga en ese momento, aunque no le guste. El general Norman Schwarzkopf, que él estuvo en la guerra del Golfo Pérsico, en la operación Tormenta del Desierto, dice: el liderazgo es una combinación de estrategia y carácter, pero si hay que prescindir de alguno, que sea la estrategia. Necesitamos carácter. La fuente de la autoridad espiritual entonces viene de Dios. Josué 1:17, que es parte de nuestro texto de hoy: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. ¿De dónde viene? De Dios. Está en la unidad entre Dios y los hombres. Hay algunos ejemplos, por supuesto, en la Biblia. Enoc caminó con Dios, dice, y Dios lo traspuso, poseyó la promesa. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí lleva mucho fruto. No podemos estar separados de Dios en ningún momento de nuestra vida. Está en la delegación de la autoridad. El Señor nos va a delegar autoridad, o si usted quiere decirlo con otra frase así un poco más espiritual, unción, respaldo de Dios, autoridad espiritual sobre nosotros de parte de Dios. Así se lo dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículos de 10 al 14. Le dijo: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así le dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y eso era suficiente: el nombre de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios. Lo mismo le dijo a Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Aconteció después de la muerte del siervo Moisés,
que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Autoridad espiritual. Está en el respaldo de Dios, por supuesto. El respeto entonces a la autoridad espiritual es vital para que podamos cumplir nuestros proyectos de una manera correcta. El respeto a la autoridad espiritual. Para mantener la autoridad de la conquista, debemos mantener la autoridad de Dios. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 4, Hechos 9 del 1 al 4, hablando acerca de Saulo, antes de ser Pablo, decía: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento estaba él desafiando la autoridad de Dios. Pero ¿qué pasa después de esto? Él respeta la autoridad de Dios. Hubo una transformación en la vida de Pablo. No vamos a hablar de qué es lo que sucedió después, porque usted conoce muy bien la vida de Pablo. Pero hubo un reconocimiento a la autoridad divina, a la autoridad espiritual. Hay peligro en la rebelión contra la autoridad. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere las palabras en todas las cosas que mandes, que muera. Le dijeron las 3 tribus a Josué. Hay peligro en rebelarse a la autoridad espiritual. Hay peligro. La muerte en estos casos puede ser espiritual, separación de Dios, muerte espiritual o terminación del respaldo de Dios a nuestras actividades. Probablemente no poseeremos lo prometido y vendrá la frustración. Frustración en lo personal, en nuestra vida espiritual fracasada, en lo ministerial. Vamos a ver iglesias divididas, personas que se quedan sin el ministerio. En lo laboral, los negocios nos van a ir mal, las empresas van a ir mal en sus reportes financieros, van a quebrar. En lo familiar habrán divorcios, casamientos frustrados o matrimonios no autorizados, o personas que se van a vivir juntos sin ser matrimonios. La rebelión contra la autoridad entonces debe estar fuera de nuestro plan, no debe estar contemplado en nuestra mente ni en nuestro corazón. La autoridad debe ser obediencia. Debe ser obedecida y respetada porque ha sido delegado de parte de Dios. Hechos capítulo 5, versículos 27 al 29 dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Están hablando de Jesús, por supuesto. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es por eso que aunque estemos en una empresa y nos están queriendo obligar a hacer cosas que están contrarias a Dios, es primero menester obedecer la autoridad espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quiere entonces disfrutar a plenitud la tierra prometida? ¿Quiere tener esa vida plena de que todos soñamos? Bueno, necesitamos la autoridad espiritual de Dios sobre nuestra vida. Y necesitamos respetar la autoridad espiritual de Dios sobre nuestra vida, y de esa manera nunca se apartará de nosotros el Señor en donde quiera que vayamos. Si usted quiere ser parte de la familia de Dios, si usted quiere tener en su corazón a Jesucristo y tener esa autoridad espiritual y reconocerlo como Salvador, yo le invito a que hagamos una oración. Yo no le puedo perdonar los pecados, yo no le puedo dar el boleto para que usted entre a la vida eterna o la llave de los cielos. Esa se la va a dar Dios. Lo único que puedo hacer humildemente es acompañarle en una oración para que usted abra su corazón y reciba a Cristo como Salvador. Si usted quiere hacer esa oración, diga conmigo ahí donde está: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta nueva oportunidad. Reconozco tu autoridad espiritual sobre mí y acompáñame como lo hiciste con Josué.
En el nombre de Jesús. Amén.